Leticia Andrade. Buenos días, amigos del programa. Excelente charla. Muchas gracias. Recuerdo al señor César Baselis. Tenía un repertorio increíble. Yo decía que era mi novio. Saludos a todos y gracias. Arturo Cortés Díaz, desde Jalisco, 67 años. Respecto a las cantinas, hay una muy famosa llamada El Gallo de Oro, que está en Bolívar y Venustiano Carranza. Creo que es la más antigua de México. Señor Alejandro, ¿conoce la cantina La Jalisciense, que está en el mero centro de Tlalpan? Todavía la atiende el dueño, Miguel Fernández de Benito. Yo creo que andará por el siglo más o menos. Sí, claro que la conozco. Lo único que hay ahí son tortas y bebida. Digo, no es de esas grandes cartas que hay, pero es maravillosa porque guarda totalmente el ambiente de la cantina de antes, de las primeras, digamos. Y está exactamente en el centro de Tlalpan. Es muy concurrida y tiene el servicio incluso de, si quieres nada más ir por las tortas, por ejemplo, la de bacalao es muy buena, la de jamón serrano. Oye, algunas cantinas se hicieron famosas por las tortas. Aquí en Humboldt, en la prehistoria, estoy hablando, había una cantina que tenía incluso una ventanita para servir a la calle. No tenías que entrar a la cantina sino unas tortas de pierna, pero eran súper deliciosas y estaba aquí en Humboldt. Varias tenían esa ventanita, sí, porque como no podían entrar niños y mujeres, vendía la comida. Existe la creencia de que las tortas de cantina son las mejores. A mí me consta que en general son muy buenas. Digo, sí, desde luego habrá algunas donde estas que tú decías, como las de ahora modernas, que son de cadena, ahí no. Pero la vieja, así como en la Jalisciense, como en el Gallo de Oro, como en todas estas, creo que sí hay una buena y el León de Oro, por ejemplo, también hay una buena tradición. La otra, la que es yucateca, que está ahí en, ¿cómo se llama? Que está en la Condesa, La Montejo. Muy buena también. Pamela González. Mi papá me contaba que aquí en Panamá, en las cantinas, se bailaba bien y se escuchaba buena música. Luego eran los restaurantes con rocola. Y qué rico las malteadas y otros manjares que servían por montón. Y también, ¿sabes cuál es la tradición? O sea, ¿tú sabes qué es una cantina de tradición? Sí te dan la botana de la casa, que no son palomitas o cacahuatitos. Generalmente te daban o chicharrón en salsa verde o pozole, que iba acompañado con lo que bebías. Ya después tú podías extender el menú de lo que pidieras, pero ya simplemente por sentarte a tomar una cerveza, una cuba, un tequila, te daban 2 o 3 platillos como para abrir el apetito. Sí, era una institución. Había una que daba las famosas orejas de elefante. Híjole. Eran milanesas súper aplastadas y extendidas. Sí, lo que yo nunca probé, y cuando las cantinas permitieron la entrada de mujeres, tenía ganas de ir y nunca llegué, a los pichones con arroz aquí en Guerrero, en una cantina que estaba en la calle de Guerrero. Ahí lo tradicional era pichón con arroz. Decían que los pichones se los volaban de la iglesia de San Fernando. Bueno, pues eso decía. Son plagas, hacen bien. La aprovechan. Jorge Molina Domínguez. En Ayuntamiento les recomiendo La Reforma. Azalia Pacheco. Hola, excelente día y fin de semana. Manelik, yo te invitaría a unas bebidas, pero no te gusta bailar y a mí me encanta. Pero me gusta ver bailar. Además, a la cantina no iba uno a bailar. No. No, por favor, es que ese era
otra vez se pierde la esencia de lo que, bueno, a lo mejor uno se acostumbró del ambiente de cantina. Exacto. Al único que... Para bailar fue en el cabaret donde te encontré. Gabriela Vereas Villerías. Buenos días a los de la mesa. Manelik, tú quizá no has pasado una buena velada. Yo te invito a pasarla y vas a ver qué rico la vamos a disfrutar. Si gustas, empezamos este día. Espero tu respuesta. Compañeros, nos vemos. Mira. Edith Alday. ¿Tiene pruebas, señor Manelik, de los vicios de los expresidentes? ¿O solo son rumores? Qué terrible se escucha usted. Que nunca se le olvide que está detrás de un micrófono. Así lo dijo él. Le preguntaron, señor presidente, usted que estaba... Era el tiempo, además, cuando le hacían esas preguntas, como dice Mario. Usted que es tan grande, pero está tanta presión que tiene, ¿cómo le hace para dormir? Y él dijo, destapo una cerveza y me la tomo. Ni siquiera un presidente que tomara ni nada en exceso. O sea, ¿de qué me hablan vicios? ¿No dijiste, el borracho presidente que todas las noches se embriagaba para dormir? Una cervecita no es un vicio. Y fue una publicidad. Y está documentado, por ejemplo, Madero tomaba vino porque obviamente tenían ahí la industria vitivinícola de la Casa Madero. Victoriano Huerta le gustaba el coñac, a Zapata le gustaba el coñac. Es decir, podemos hacer un seguimiento de qué bebían los presidentes. No quiere decir que hayan sido viciosos y borrachos. Dijo Alejandro, todo con medida. El caso de Huerta sí era un poco. No, bueno, él era alcohólico. Pero es el único, al menos que yo recuerde de los registrados. Bueno, decían que los únicos dos amigos de Victoriano Huerta eran Génesis y Martel. Y acuérdate, Salvador Díaz Mirón, en su elogio desmedido, que donde quiera que él pasaba, dejaba un perfume de gloria. Y también decían que vivía entenebrecido, su cerebro vivía entenebrecido por el alcohol. Sí, y por sus miedos, parece que era un cuate que tenía delirios. La droga. Ese, claro, porque también era opiómano. Opio, sí. Pero una cervecita, ¿qué daño te hace? La recomendaban, hay grandes anuncios a principios del siglo XX donde le recomendaban a las mujeres embarazadas tomar cerveza 2X, que la historia es muy curiosa, sobre todo para ayudar a amamantar. Uh-huh. Pero la historia de la cerveza 2X es muy buena porque esa cerveza se llamó originalmente la cerveza siglo XX. Pero imagínate, un pueblo 80% rural no sabía que era un número romano. Entonces llegaban y pedían, deme la de las 2X. Y así se fue quedando. Ah, sí. Ya después la propia empresa sacó la 3X. Era tanto clara como oscura. Se supone que de mayor calidad. Y la otra también que es muy buena se llamaba, igual a principios del siglo XX, la cerveza Moctezuma, pero que era, bueno, así se llamaba, deme una cerveza Moctezuma. Pero pues obviamente nadie se acordaba del nombre del emperador mexica. Entonces la gente llegaba a pedir, deme la del indio, porque en la etiqueta estaba pues el emperador, y era un indio. Entonces la gente empezó a llamarle, deme la del indio, la del indio, la del indio, hasta que se quedó cerveza indio. Achis, entonces la que yo pido como 2X, entonces era siglo XX. Era siglo XX. ¿Y la indio? Era la cerveza Moctezuma. Sí, y no se rindió nunca. Fue muy famosa la frase, pero aquí yo no sé, mis compañeros no la encuentran, porque está en de esas anécdotas famosas. Subió la venta de cerveza después de la declaración de ese presidente. Subió.
explotó la carta blanca y todas esas que en aquel entonces eran las que rifaban. Porque él lo dijo de manera natural. Entonces está registrado dos subidas muy importantes, sobre todo de la carta blanca. Ese hecho, en los tiempos modernos, claro, ¿no? Refiero los últimos tiempos. Y la Chiquitibún. Que aparece un segundo. Tú ves el video en YouTube y ni siquiera dijeras, bueno, sale bailando todo. Es 1 o 2 segundos a lo más, moviéndose cadenciosamente, y fue suficiente para que fuera la Chiquitibum desde entonces, Mar Castro. Oye, pero también ese otro eslogan que era muy bueno, el de la musiquita era la rubia que todos quieren, es cerveza superior. Sí. Ah, sí, cerveza. Y era la rubia superior. Sí. Sí, pero es que el impacto de la Chiquitibum fue sorprendente. Increíble. Y coincidió con el fútbol. El mundial, claro. Y entonces se volvió un fenómeno. Ella misma. Arturo Hernández Hernández. ¿Todavía existirá el Correo Español con sus callos a la madrileña? Sí. Pero el Correo Español ahora está en la carretera, ¿no? México-Toluca. Ah, sí. Sí. ¿Kilómetro qué es? Viniendo. Es decir, tienes que venir de Toluca hacia México y ahí está el Correo Español. No sé, se volvieron... Son de esos restaurantes muy antiguos. Pero ahí está, sí, todavía el Correo Español. No sé si haya otro, porque había uno aquí. En el centro, centro. por Peralvillo, por ahí, por Tepito. Pero ese no sé si todavía exista. Cada día que llega uno se da cuenta de que cerraron un nuevo lugar. Sí. Yo acabo de ver que cerraron el Salón Luz, al que íbamos casi una vez al mes, por lo menos. Aquí muy cerca, atrás de la Pinacoteca, había uno que se llamaba El Hórreo, que también era antiquísimo y creo que desapareció con la pandemia. ¿Dónde? Aquí atrás, por donde está la Pinacoteca, o estaba la Pinacoteca, era muy famoso ese del Hórreo, también comida española. ¿El qué? Hórreo. No, ni me suena ese. Fíjate que en 2019 hice un libro sobre restaurantes extranjeros o de comida extranjera en la Ciudad de México. Estaban italianos, japoneses, chinos, lo más, el ruso, por ahí el Kolobok y demás. Pasada la pandemia, el libro pues perdió mucha vigencia porque cerraron, eran como 25 restaurantes. Entonces, lo que hicimos en ese proceso fue entrevistar a la gente, a los dueños, oye, ¿cómo llegaron? Tal. Estaba padre ese libro. Pero terminada la pandemia, se nos habían caído como 6 o 7. O sea, ya había perdido en cierta manera vigencia. Por ejemplo, el Winston Churchill, el que estaba ahí sobre el periférico, cerró. En una casa sí. preciosa. Sí, y así varios que tenía por ahí de Polanco, hijo, no me acuerdo, pero varios que ya tenían mucho tiempo no sobrevivieron. ¿Sabes cuál me dio mucha tristeza? Y lo malo es que los destruyeron y vendieron todo el mobiliario. Ay, este que estaba en La Juárez, cerca de Reforma. Inglés también, ahorita que dijiste el Churchill. ¿El que estaba en Londres? No. En Londres está el Bellinghouse. Bellinghouse. Y todavía ¿No era está. la Casa Bell? No, es que, espérame, ya me torció la idea Adela y me llevó a otro lugar. El Bellinghouse todavía está en Londres. Londres y... Bueno, todavía está en Londres el Bellinghouse. Sí, no, este era muy famoso, está atrás de las oficinas del Banamex, donde estuvo el Banamex mucho tiempo, y era muy famoso entre la sociedad más elevada. Y remataron todo, porque entrar a ese lugar era un museo.
Y todo lo vendieron, cuadros, espejos, relojes que había ahí. Lo subastaron y lo vendieron. Guadalupe Loaesa seguido le hablaba de él. Pero ¿en dónde está? ¿Cerca de Reforma? Sí, a media cuadrita de Reforma, entre Reforma y... La Juárez. Sí, en la Juárez. Era la callecita esa que salía del Seguro Social, por atrás del Seguro Social. Ah, Tokio. Y llegaba uno a ese... Miren, cómo ya no puedo. Ahorita me acuerdo. Yo tuve el gusto de ir hace una semana, un par de semanas, al polaco, el Mazurka, que resistió con pérdidas evidentes, pero resistió. ¿El Mazurka es el de Polanco? No, es el de la colonia, la de las ciudades de Estados Unidos. Pensilvania. El presidente está en Nueva York, la colonia Nápoles. Sí. Ahí va el Papa, pues se supone. No tienen fotos del Papa ahí. Donde iba el Papa, y también fue una tragedia, Loredo. Loredo. No. Oye, también Ahí el que me acuerdo, el otro día pasé por ahí, que era por conscripto, el Caballo Bayo, el mesón del Caballo Bayo. Ese no por la pandemia, me imagino que antes, pero era de los que yo me acuerdo haber ido con mis papás siendo niño, porque tenía sus fuentes y sí, ahora es quién sabe qué, hicieron algo ahí muy raro, ¿no? Sí. Hay una cosa muy extraña ahí que hicieron. Pero sí, yo era muy asiduo del Caballo Bayo. En alguna ocasión me equivoqué de avenida y en vez de subir por el Conscripto, subí por la siguiente, está del otro lado de una barranca. Pero se me hizo fácil irme a pie. Oh. Entonces dejé mi carro estacionado y atravesé el puente que pasa sobre la barranca, que es profundísima, y llegué a la avenida del Conscripto. No era tan lejos, pero sí fue una experiencia interesante con tal de llegar al Caballo Bayo. Pero eran calles muy inclinadas. Sí. A ver, el Correo Español sí continúa. Y el Hórreo cerró. Espérame. Peralvillo 30, el Correo Español. Uh-huh. El original, porque les repito, hay una sucursal en Toluca, México, en la carretera viniendo de Toluca. Y el Hórreo también sigue funcionando. Comida española, sobre todo paella, me dicen aquí. Uh-huh. Oye, pero el que está ahí, en Doctor Mora, está cerrado. El Hórreo, calle Doctor Mora 11, Colonia Centro. Aquí dice que está cerradísimo. Aquí dice, abre a las 11. Uy. Según lo que me están dando. El Hórreo debe tener, yo creo que como 80 años, fíjate, ese restaurante, o más. ¿Sí? Sí. Ahí va Cuco Sánchez. Sí. Vi a Cuco Sánchez.